con el periodismo. Muy bien, vamos a hablar de este tema que te veníamos comentando, que tiene que ver con la cuestión de las cuotas, la matrícula y la actividad financiera y económica, ¿no?, de las escuelas privadas, de las instituciones de educación privada a lo largo y ancho de la República Argentina, porque el gobierno nacional, a través de un decreto que te comentábamos, desregularizó esta cuestión en materia de educación privada. Y vamos a charlar a continuación con Martín Zurita, él es secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, para preguntarle cómo va a operar y a funcionar estas modificaciones que dispuso el gobierno nacional. Martín, bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías e Ivana te saludamos. Buen día. Hola, buen día, Matías, buen día, Ivana. ¿Cómo están? Bien, Martín, gracias por el contacto. Bueno, ¿nos ayudas a pasar en limpio, a entender sobre todo esta hora para los papis, las mamis o algún tutor de un niño, una niña que mande su hijo a una institución privada de educación? ¿Qué fue, qué dice la letra chica de este decreto que se dio a conocer? Sí, Matías, en principio llevar tranquilidad a las familias, porque este es un decreto del año 1993, sí, que se da en un contexto donde ustedes recordarán que en 1992 las escuelas que eran nacionales pasan a la órbita de las provincias, porque en el año 93 tuvimos la Ley Federal de Educación, donde el Estado Nacional dejó de tener escuelas y, bueno, todo lo que es educación pasó a mano de las 24 jurisdicciones de la República Argentina, y en ese contexto nace este decreto 2417 del año 93, que va a regular a las escuelas que no tienen aporte estatal. Por eso es importante hacer esta aclaración, porque en las escuelas privadas hay dos tipos de escuelas: las que tienen aporte estatal, que son la mayoría, sí, que tienen algún tipo de subvención de la provincia, y las que no tienen aporte estatal, que son libres de manejar sus aranceles. Entonces, este decreto está dirigido a ese tipo de escuelas, que en total es el 30% de las escuelas privadas de la República Argentina. O sea, por ahí ya descartamos la preocupación de muchísimas escuelas que tienen subvención. ¿Y qué es lo que dice el decreto con respecto a estas escuelas? Que van a tener la libertad de presentar sus aranceles en el tiempo que correspondan, porque hasta antes del decreto era obligación de la escuela presentar en el mes de septiembre una carta a los padres con los aranceles del mes de marzo. Sí. Imagínense que en un contexto donde muchas veces atravesó desde el año 93 a la actualidad la República Argentina situaciones de alta inflación, dar un valor en cualquier valor de la economía, ¿no?, desde un mes de septiembre a marzo, que son 7 meses de diferencia, realmente se hacía muy complicado, o porque vos tenías que estar haciendo un cálculo que a veces se pasaba de lo que realmente debías cobrar, o a veces quedabas atrás. Entonces, eso era una situación que desde las escuelas hace mucho tiempo venimos pidiendo que se derogue, para que podamos tener un marco más realista de anunciar a los padres la cuota de este tipo de escuelas en marzo. Claro, eso por un lado. Sí, y la cuestión de la previsibilidad, Martín, también pensando en la economía de los padres, ¿cómo va a quedar esto? Digo, ¿lo mismo se va a respetar un plazo de 30 días, 60 días antes, o el padre se va a ir a enterar al momento que pague la cuota, si aumentó, no creo que baje, pero por lo menos si aumentó, se entera en ese mismo momento? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque por supuesto que uno no puede, salvo mientras estás en el año, ¿no?, que a veces ocurre. A ver, las cuotas tienen un valor muy fuerte en lo que tiene que ver con el incremento de salario del personal. Cada vez que hay aumento de los docentes, aumento salarial, eso tiene un impacto entre el 80 y el 90% en la cuota de una escuela. Entonces, si estás en el año y se aumenta, te anuncia el gobierno, bueno, el mes que viene va a aumentar a los docentes, por supuesto vos tenés que anunciar a los padres que el mes que viene vas a aumentar la cuota si sos un colegio no subvencionado. Si sos subvencionado, te lo hace directamente el Estado. Ahora, de un año para otro, hoy teníamos la obligación de presentarlo ya en septiembre, ya se presentó, ¿no?, una pequeña prórroga, pero ahora vos vas a presentarlo, por supuesto, no en febrero, pero podés presentarlo en diciembre, que ya estás más cerca de, fin de año, que ya tenés
un panorama más claro, bueno, es diciembre, en marzo ya empiezan las clases, yo ya puedo tener un panorama más claro de la economía, y ahí le puedo presentar a los padres un valor, y creo que eso se va a acercar más a la realidad, diferente a lo que pasa ahora, que es mucho más, con mucha más distancia, es difícil poner un número que sea exacto y que pueda respetar tu estructura de costos. Entonces, pasando en limpio esta información que acabas de dar, para aquellos papás que tienen a sus hijos en este tipo de escuelas privadas, para hacer un cálculo más o menos de lo que va a ser, tienen que estar atentos a los aumentos de los docentes que se dé en los estatales para calcular cuál va a ser ese porcentaje aproximado del aumento de la cuota para el año que viene. Exactamente, exactamente. El impacto de los salarios es proporcional a lo que aumentan las cuotas, bueno, y en las escuelas que tienen aporte estatal, y en las escuelas que no tienen aporte estatal hay otras cosas que se tienen en cuenta, como, bueno, el mantenimiento del servicio educativo, los servicios, que la verdad que los servicios han aumentado bastante en el último tiempo. Bueno, hay una serie de factores que se tienen en cuenta, la tecnología, ¿no? La inversión que vos haces para que tu proyecto educativo pueda dar respuesta a lo que los padres confiaron cuando anotaron a tu hijo en la escuela, ¿no? Claro. Entonces hay muchas variables que se tienen en cuenta, y es diferente en un colegio subvencionado que en un no subvencionado, donde vos tenés en cuenta otras variables para establecer el valor de la cuota. Bien, ahora en base a esto, hay una base de acuerdo a estos aumentos salariales oficiales por parte de los estatales. Pero ¿va a haber intervención, por ejemplo, de asociaciones, directivos o grupo de padres para que no sea demasiado alto este incremento? Porque no sé si específicamente esta derogación habla de que hay un techo de aumento. Dice que es una base, pero para que los padres se queden tranquilos, que no se van a encontrar con una locura de monto cuando vayan al año siguiente. No, eso no está establecido. Eso en la otra normativa sí estaba, pero en realidad, a ver, la realidad hace que la escuela no se quiere quedar sin alumnos. La escuela no va a poner un número imposible de que la comunidad lo pueda pagar, porque directamente se queda sin chicos. O sea, lo que sí la escuela no puede hacer es no tener la posibilidad de hacer sus números y decir, bueno, yo para funcionar necesito esto, ¿no? Siempre en un marco de racionalidad, porque cuando la escuela confía a sus hijos en una institución, está confiando en lo integral de la institución. Sí. Si no, no lo mandás a esa y lo mandás a otra, porque escuelas tenés tanto estatales como privadas, varias para poder elegir, ¿no? Entonces, de alguna manera, los padres siempre firman un contrato con la escuela, y en ese contrato tienen que estar bien especificado todas las situaciones, y por supuesto que en esa estructura que la escuela debe hacer para ofrecerle un valor del arancel, hay racionalidad en los valores para que las familias se puedan organizar. Martín, por último te pregunto, ¿este decreto alcanza únicamente a escuelas primarias, a colegios secundarios y a jardines, o también a toda institución de educación de índole privado? No, abarca a las escuelas de educación formal, inicial, primaria, secundaria y terciarios, que dependen de la gobernación. Universidades, institutos quedarían afuera. Quedarían afuera, sí. Bien, genial, genial. Gracias por la aclaración. Martín, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos, fuiste muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Martín Zurita, secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina. Me queda a mí la sensación, Ivana, que este decreto, por lo menos en la provincia de La Rioja, no va a regir. Acá no hay, tengo esta información, quizás esto ha cambiado, no sé, pero si hay debe ser muy poquitas, me atrevo a decir casi ninguna, pero no hay instituciones privadas que no tengan un aporte público estatal en la provincia de La Rioja. Por lo tanto, esto que comenta Martín Zurita, con quien charlamos recién, es para aquellas escuelas privadas que realmente no tienen ningún aporte del Estado. Claro, porque es importante aclarar esto, y muy bien que lo hizo, porque no es
todas las instituciones privadas, Claro. cualquier institución privada, no, es la que no recibe plata por parte del Estado. Claro, Se ningún sustenta tipo, sola, claro, digamos. ningún tipo de ayuda o de aporte. Acá la ayuda y el aporte que viene del Estado provincial tiene que ver con pagarle el sueldo aparte del plantel docente que integra la nómina de los establecimientos privados con aportes públicos que tenemos en la provincia de La Rioja. Por lo tanto, entiendo yo, no se podría aplicar de lleno aquí en la provincia. En otras jurisdicciones del país sí sucede esto. Hay escuelas que no reciben un peso del Estado y se deben regir por sus propios números. Acá en La Rioja eso creo yo no pasa. Lo vamos a chequear seguramente después más adelante, pero este es un título que ha generado por supuesto toda una atención a nivel nacional. De todas maneras, acá en La Rioja, cuando vos hablas con los papis que mandan los chicos y las mamis también a las escuelas privadas, te dicen que ya un poco la situación se descontracturó bastante, que ya no es como antes, hay como una mayor libertad de acción y que no siempre se comunica en tiempo y forma. Digo, ya venía bastante liberado el tema, ¿no? Ahora tiene como el aval, pero hace rato ya venía bastante liberada la cuestión y por ahí generando algunas tensiones entre los tutores, los padres, las madres y la institución, desde lo económico. Pero siguen pagando, digamos. Y sí, obviamente. Lamentablemente no va a quedar otra. No La te queda sensación otra. que me queda es la misma de la ley de alquileres. No hay tope máximo. No. Entonces vos vas a decir, hay que confiar en la buena voluntad de los directivos de no hacer una suma estrepitosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. Mirá lo que pasa con la ley de alquileres, tiene que terminar interviniendo el Estado de vuelta. Bueno, por lo menos acá en La Rioja Sí. el Estado tiene la facultad de, con el aporte económico que hace a las escuelas, contener algunas situaciones. A cambio de decir, si te haces el loco, te quito el apoyo estatal. Pero Vamos vamos a ver qué pasa. 6 de las 8 de la mañana, hay algunos mensajes que llegan ahí al vivo de YouTube. Entiendo, Luis Moreno dice, aumento a los docentes estatales, se pregunta. Soñá nomás, amiga, no hay nada hasta marzo del año que viene y será un miserable 10%. Ya dijeron el 10% anual. Bueno, mira alta data porque tiene los numeritos bien, a Luis, mano. muy bien. Bueno, abrazo grande para Luis Moreno ahí que pregunta y suma su comentario. 7 de las 8 de la mañana, pausa en alta data, la primera, y ya venimos con más, no se vaya.